Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de estos hilos. Este es 100% algodón y este es 100% algodón mercerizado. Los dos tienen el mismo grosor y me recomiendan utilizar un gancho de crochet de 1.75 milímetros. Pero para este top yo voy a estar utilizando este gancho de crochet de 2.5 milímetros porque no quiero que la puntada me quede tan apretada. Cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá, desde la clavícula, de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Y comenzamos con una tira de cadenas. Estas cadenas, cuando las estén realizando, tienen que contarlas porque se tienen que asegurar de que tienen una cantidad par. ¿Sí? Entonces, yo voy a realizar una talla S y para la talla S, estas cadenitas iniciales deben de medir 17 centímetros. Entonces, las sujetamos acá y las medimos. Fíjense que no las estoy estirando ni nada, sino que así tal cual están, las sobreponemos. ¿Sí? Para que tengan una referencia por el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 42 cadenas para los 17 centímetros. Si ustedes están realizando otra talla, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Y si la quieren hacer personalizada, esta medida corresponde al ancho que hay desde acá hasta acá. Bien, entonces una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, recuerden que tiene que ser una cantidad par, sujetamos la última cadena que hicimos. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas adicionales me van a contar como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet, o sea en la última cadenita que sujetamos, traemos hebra y vamos a comenzar a tejer puntos altos. Hacemos un punto alto en cada una de las cadenitas que acabamos de realizar. Y acá ya tengo 3 puntos altos porque las 2 cadenas adicionales cuentan como el primero. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar a la última cadenita, 3. Y bien chicos, fíjense, aquí ya finalicé la primera vuelta. Al final de la primera vuelta, en mi caso, yo como comencé con 42 cadenitas, tengo 43 puntos altos. ¿Sí? Como les dije hace un momento, las 2 cadenitas adicionales me sumaban un punto más. Entonces, asegúrense que en la primera vuelta tienen una cantidad de puntos altos impar. ¿Sí? Ahora, para comenzar la segunda vuelta, estando acá, tejemos 2 cadenitas. Las 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Giramos y acá vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Seguimos repitiendo. Si en la primera vuelta tenía 43 puntos, en esta segunda vuelta, en mi caso, debo de tener la misma cantidad. Y aquí ya me estoy acercando al final de la vuelta, entonces tejo el penúltimo punto alto acá sobre el último punto disponible. Allí hago el penúltimo y siempre el último punto de cada vuelta. Fíjense como las 2 cadenitas adicionales me contaban como punto. Acá, mire, 1 y 2 sobre la segunda cadena. Allí vamos a tejer siempre el último punto alto. ¿Sí? Y esta segunda vuelta se ve así. Ahora, para realizar la tercera vuelta y de esta forma completar el patrón que vamos a tejer por todo el top, tejemos 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto más una cadenita adicional que viene siendo la tercera cadena, que va a ser la cadena de separación. Giramos y acá vamos a tejer la puntada casitas. Para hacer la puntada casitas, entonces, este primer agujerito por supuesto no lo tejemos porque es la base de las cadenas y las cadenas las estamos contando como punto. El primer punto vendría siendo el siguiente, pero lo vamos a saltar y tejemos en el que sigue. Sí, fíjense, me saltó un punto y en el siguiente voy a tejer un punto alto, una cadena. Enlazo, me salto un punto, en el punto siguiente repito, punto alto, cadena y sigo repitiendo, salto un punto y en el que sigue hacemos punto alto, cadena de separación y fíjense, la puntada casita va a ir quedando así. Seguimos repitiendo la puntada hasta finalizar la vuelta y aquí ya estoy llegando al final, me salto el penúltimo punto como tal.
Me tiene que quedar así. Salto el punto y como siempre el último punto lo tejemos acá sobre la segunda cadena. De esta forma me queda la tercera vuelta. Y de aquí en adelante es cuestión de repetir. Siempre vamos a hacer 2 vueltas con puntos altos y una vuelta con punto casitas. Entonces para comenzar la cuarta vuelta tejemos 2 cadenitas, giramos y acá fíjense, como tenemos una cadena de separación dentro de la casita, o sea dentro del cuadrito, hacemos un punto y punto alto sobre el punto alto. Punto alto en el cuadrito y punto alto sobre el punto alto. De esta forma me va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta llegar al final y aquí ya estoy llegando al final, entonces hago punto alto sobre el punto alto y aquí al final, ¿sí? Recuerdan que teníamos 3 cadenitas, una cadenita me valía como la cadena de separación, entonces allí dentro de este agujerito tejo el punto alto correspondiente a esa cadena y como siempre el último punto como tal, fíjense, 1 y 2 aquí sobre la segunda cadenita tejemos el último punto alto y esto me va a quedar así. Seguimos repitiendo un par de veces, entonces vuelvo a hacer otra vuelta con puntos altos y otra vuelta con punto casitas y nos vemos para continuar. Y bien chicos, entonces en esta primera parte, para que tengan una referencia, yo acabo de finalizar mi vuelta número 6 y esto para una talla S debe medir entre 4 y 4.5 centímetros. Aquí tengo 4.5 centímetros. Si ustedes están haciendo una talla M debería llegar hasta 5.5 centímetros, una talla L hasta 7.5 centímetros y una talla XL hasta 8.5 centímetros. De aquí en adelante ya vamos a comenzar a hacer los aumentos, porque esta es la parte que va a ir en el cuello y de acá necesitamos comenzar a ampliar un poquito. ¿Sí? Entonces, para hacer los aumentos, bueno, aquí yo voy a aprovechar en esta última vuelta, voy a colocar un marcador simplemente para yo indicarme cuál fue mi última vuelta, ¿sí? Porque cuando haga la espalda, que tiene que ser exactamente igual, para yo saber hasta dónde llegar. Bien, entonces, para comenzar la siguiente vuelta, que va a ser nuestra vuelta de aumentos, comenzamos tejiendo 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto, giramos y a lo largo de todo el top vamos a mantener el patrón, 2 vueltas con puntos altos y una vuelta con punto casitas. Sí, entonces como aquí estoy en la vuelta de puntos altos, para hacer el aumento enlazamos y fíjense, aquí en la base de las cadenas, en este agujerito, voy a tejer el siguiente punto alto y de esta forma completo el aumento de este costado. Y ahora comienzo a tejer en el centro del cuadrito y un punto alto sobre el punto alto. En el centro del cuadrito y punto alto sobre el punto alto. ¿Sí? Fíjense, aquí ya hice el primer aumento, sigo repitiendo hasta llegar acá al final. Entonces tejo el punto alto que corresponde a la cadena y acá sobre la segunda cadena hacemos el aumento de este costado. ¿Sí? Entonces aquí en la segunda cadenita tejemos 1 y 2 puntos altos para completar el aumento. Ahora, de aquí en adelante, todas las vueltas que hagamos le vamos a hacer aumento. ¿Sí? Comenzamos entonces la siguiente vuelta, 2 cadenitas, giramos y comenzamos acá con un aumento. Entonces acá en el primer agujerito, en la base de las cadenas, completo el aumento tejiendo el punto alto. Y repito, punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al final. Al final, en la segunda cadena, también hago un aumento, o sea, 2 puntos altos dentro de la misma cadenita. Y completamos el aumento. Bien, entonces, para hacer el aumento del punto casita, que es el que me corresponde tejer a continuación, hacemos entonces 2 cadenitas que cuentan como el punto alto, la cadena de separación, giramos y hacemos igual, simplemente que aquí en el primer puntito lo que va a tener adicional es la cadenita. ¿Sí? Entonces hacemos el punto alto aquí en el primer agujerito para completar el aumento.
Fíjense que aquí me queda más amplio. Ahora tejemos cadena de separación y seguimos repitiendo el punto casitas hasta llegar al final. Y para hacer el aumento del punto casitas al final, entonces hacemos como siempre el último punto, ¿sí? Y para hacer el aumento tejemos una cadena y tejemos allí sobre la segunda cadenita el segundo punto. De esta forma se me crea el agujerito que es el aumento de este costado. ¿Sí? Ahora seguimos repitiendo. Hacemos el patrón, 2 cadenitas, giramos. Como me corresponde ahora tejer los puntos altos y de aquí en adelante, como les dije, todas las vueltas iban a tener aumento, comienzo tejiendo acá en el primer agujerito el segundo punto y así voy a seguir repitiendo. Fíjense que esto acá ya se está comenzando a ensanchar. Entonces seguimos repitiendo unas cuantas vueltas más y ya les voy a decir cuándo nos vamos a detener. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos esta parte así con los aumentos ya adelantado, fíjense, si lo están haciendo para ustedes mismos, pruébenselo, les tiene que quedar así. Comenzamos acá en la clavícula y esto acá, si lo miden así un poquito estiradito, así estiradito, fíjense, tiene que quedarles así, por encima del busto, o sea, acá comenzando el busto, y tiene que pasarles el centro del busto, ¿sí? Fíjense, el centro del busto está aquí, y al posicionarlo, tiene que pasarles el centro del busto. No se preocupen porque todavía aquí vamos a darle cobertura más adelante, ¿sí? Con el otro color. Pero acá les tiene que quedar así. Si ustedes con los aumentos ya adelantaron bastante y sienten, por ejemplo, que todavía les falta bastante por pasar el centro del busto, ya les voy a enseñar qué vamos a hacer. Bien, seguimos. Entonces les enseño qué vamos a hacer porque a continuación, luego de que determinemos esta medida, vamos a darle cobertura en la parte de acá. ¿Sí? Luego vamos a tejer recto, desde acá vamos a comenzar a tejer recto hasta llegar acá pasando el busto. ¿Bien? Y bien, entonces si ustedes ven que les falta todavía por cubrir el busto, por pasar el centro del busto, bueno, aquí yo lo voy a hacer para enseñarles, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tejer aumentos dobles, ¿sí? O sea, 2 aumentos seguidos. Entonces, aquí yo ya pasé un poquito el busto, pero le puedo dar perfectamente otra vuelta. Entonces, tejemos 2 cadenitas. Giramos. Como nos falta todavía llegar al centro del busto, bueno, si a ustedes les falta mucho, qué pena, van a tener que soltar más o menos hasta acá y repetir lo que yo voy a hacer en las vueltas de puntos altos, ¿sí? Solo en las de puntos altos. Entonces, hacen el aumento aquí en el primer agujerito, como siempre, hacen el aumento. Esto significa que ya llevamos un aumento, el aumento doble o 2 aumentos seguidos. Entonces, aquí tenemos el cuadrito, allí dentro del cuadrito tejemos 2 puntos altos y de esta forma creamos el aumento de este costado, ¿sí? Fíjense. Ahora seguimos tejiendo de manera normal hasta que lleguemos casi al final de la vuelta. Y acá ya me estoy acercando al final de la vuelta. Tejo el punto sobre el punto alto. Y aquí, en donde está el agujerito, entonces en la separación de la cadena hacemos un aumento. O sea que aquí dentro del agujerito tejemos 2 puntos altos y hacemos el último aumento acá sobre la segunda cadena. Allí tejemos también 2 puntos altos y 2. ¿Sí? Entonces hasta este momento, fíjense, esto se va a ir viendo así. Ahora, de aquí en adelante tenemos que comenzar a tejer recto desde acá hasta darle cobertura al busto, ¿sí? Pero para que tengan una referencia, hasta este momento yo he dado 16 vueltas y esto mide, de acá de largo, mide 12 centímetros
Pero de ancho, que es la medida que más nos interesa, fíjense, si yo lo coloco acá hasta acá, para una talla S tengo 26 centímetros. Esta sí es una medida muy particular y muy propia para cada una, porque depende mucho de si somos o no estrechas o anchas de espalda y del busto que tengamos, si tenemos mucho o poco busto. De todas maneras, para que tengan una medida referencial, una talla M puede llegar hasta 28 centímetros acá de ancho, una talla L hasta 31 centímetros y una talla XL hasta 34 centímetros. Pero como les digo, si esto ustedes se lo pueden medir, es muchísimo mejor. Yo acá voy a colocar un marcador para indicarme, recuerden que esto es solo para yo tener la referencia cuando haga el otro lado, de que con aumentos llegué hasta acá. Y de aquí en adelante, lo que vamos a hacer es que vamos a tejer recto. Recto como hacíamos aquí al comienzo, sin hacer aumentos. Entonces aquí tejo 2 cadenas para hacer la segunda vuelta de puntos altos. Y como aquí ya no estoy haciendo aumento, pues comienzo a tejer de forma normal. Sí, entonces sigo repitiendo mis vueltas tejiendo recto hasta que pase el busto. Y bien chicos, aquí yo ya adelanté lo suficiente, fíjense, esto ya se ve recto. Entonces, para que tengan una referencia, desde acá, donde comencé la primera vuelta tejiendo recto, hasta acá hice 14 vueltas. Estas 14 vueltas son la fracción que cubren el busto, ¿sí? Para una talla S, esto debería de medir aproximadamente 12 centímetros. Sí, aquí tengo casi los 12 centímetros, lo que está súper bien. Entonces, solo por referencia, una talla M podría llegar hasta 14 centímetros, una talla L hasta 17 centímetros y una talla XL hasta 19 centímetros. Sí, pero esta medida es muy particular y muy propia para cada una porque depende de si tienen o no mucho busto. Aquí sí les recomiendo que se vayan probando. Bien, entonces, bueno, acá voy a colocar un marcador para señalarme de que aquí finalicé la última vuelta. Y ahora vamos a comenzar a tejer vueltas, pero con disminución. Sí, vamos a hacer unas pequeñas disminuciones porque siempre debajo del busto es como más chico. Sí, entonces vamos a comenzar a hacer unas pequeñas disminuciones. Acá, como se pueden dar cuenta, la última vuelta la hice con punto casitas. ¿Sí? Las disminuciones las vamos a hacer únicamente en las vueltas de puntos altos. Entonces, para hacer la primera vuelta de disminución, estando acá, tejemos 2 cadenitas, giramos y aquí lo que vamos a hacer es una disminución simple de punto alto. Enlazamos y tejemos como si fuéramos a tejer el punto alto normal. Aquí en el agujerito traemos hebra, enlazamos, atravesamos 2 aros, no cerramos el punto alto, enlazamos nuevamente en el puntito siguiente que viene siendo este punto alto. Traemos hebra, enlazamos, atravesamos 2 aros y acá me queda así listo para hacer la disminución, enlazo y atravieso los 3 aros. De esta forma completo la disminución de este costado. Ahora sigo tejiendo puntos altos de forma normal y nos vemos acá para enseñarles nuevamente la disminución. Y de este extremo, entonces, para hacer la disminución, fíjense, tenemos el cuadrito, ¿verdad? Entonces comenzamos como siempre, como si fuéramos a tejer el punto alto allí en el cuadrito, atravesamos 2 aros, enlazamos y acá sobre la segunda cadena traemos hebra y completamos la disminución. Atravesamos 2 aros y atravesamos los 3. ¿Sí? De esta manera completamos la disminución, tejemos 2 cadenitas, giramos y de aquí en adelante, en todas las vueltas que vayamos a hacer con punto alto, hacemos la disminución, ¿sí? Paso por 2, en el punto siguiente paso por 2, paso por 3. Y así vamos a seguir repitiendo hasta que tengamos el largo que deseamos desde la clavícula hasta acá abajo. Y aquí ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Fíjense, esto se ve así. Fíjense que se disminuyó, pero muy poquito, ¿sí? Lo que está súper bien. Entonces, ya podemos cortar la hebra. Ya finalizamos esta parte, entonces para cortarla, acá hacemos una cadenita, sacamos un poquito largo
Siempre dejamos la hebra acá un poquito larga para tener hebra que ocultar. Cortamos, esto lo ajustamos. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el otro lado exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas, los aumentos, las disminuciones y todo. Y una vez que tengamos ambos lados exactamente iguales, se ven de esta manera. Ah, bueno, aquí se me olvidó comentarles, aquí vueltitas con disminución hice 9. Y en total yo realicé desde acá, desde la primera hasta acá, tengo 35 vueltas. Y esto me da un largo, ustedes esto lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Esto me da un largo de 30.5 centímetros, lo que está súper bien para la talla S. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar estos dos lados. Sí, vamos a conectar estos dos lados para poder tejer el borde. Entonces, nos aseguramos de posicionar esto desde el derecho. Fíjense. El derecho yo lo tomo así, aquí es donde comencé la primera vuelta, fíjense cómo se ve lo que yo considero el derecho y así se ve lo que considero como el revés, ¿sí? Entonces lo posicionamos así, el derecho acá, de este lado también el derecho va acá, entonces vamos a hacer aquí unas cadenitas, con nuestro hilo hacemos el nudo deslizado. Buscamos acá el primer agujerito disponible o la primera cadenita, pasamos la aguja, pasamos el nudo, este nudito aquí lo ajustamos y vamos a tejer cadenitas, vamos contándolas, estas hebras que tengo acá, ahorita en un ratito las ocultamos, 2, 3, 25 y 26 cadenitas. Acabo de realizar 26 cadenas y estas 26 cadenas miden 12 centímetros. ¿Sí? Talla S puede hacer 12 centímetros, talla M puede hacer 14 centímetros, talla L 16 centímetros y talla XL entre 18 y 19 centímetros. Sí, pero si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Lo que vamos a hacer acá es unirlo. Entonces se miden así ambos lados ya unidos. Para unir ambos lados, entonces traemos esta parte. Fíjense que aquí está esto desde el derecho. Buscamos acá el último puntito disponible. Nos aseguramos bien de atravesarlo en el último punto. Las cadenitas que no se nos vayan a torcer, las acomodamos bien. Traemos la hebra con la que estamos tejiendo, la pasamos acá hacia enfrente, ajustamos. Y aquí cerramos esto tejiendo una cadenita. Sacamos la hebra, cortamos, ajustamos y hacemos lo mismo para el otro lado. Y aquí ya tenemos ambos lados unidos, fíjense. Ahora vamos a comenzar a tejer acá en el costado. Sí, entonces, teniéndolo desde lo que consideramos nuestro derecho, comenzamos acá en esta esquina. Fíjense, ahora vamos a tejer por todo esto hasta llegar a esta esquina. Esta primera vuelta la voy a hacer de este mismo color para que me quede más prolijo aquí el acabado. Hacemos nudo deslizado, buscamos acá el último puntito, vendría siendo como es un cuadrito, aquí la segunda cadena, paso el nudo, ajusto. Y vamos a comenzar a tejer el mismo patrón, ¿sí? Solo que yo voy a hacer la primera vuelta de puntos altos en este color y hacemos el cambio de color. Hacemos 2 cadenitas y comenzamos a tejer acá los puntos altos, ¿sí? Pero fíjense que acá no tenemos un punto específico en el cual tejer porque los puntos están de costado. Entonces, esta hebra aprovechan de irla ocultando, igual con todas las hebras que se encuentren por allí las van ocultando, ¿sí? De momento no la voy a ocultar, solo para enseñarles bien. Entonces, fíjense que acá en cada punto como tal se me van presentando como unos agujeritos, ¿sí?
Por lo menos aquí tengo una cadena, en la segunda cadenita tejo un punto alto y así voy verificando. En cada uno de los agujeritos que se me va presentando voy a tejer un punto alto. No voy a tomar el punto así como tal, completo, sino que verificamos y como que lo atravesamos por la mitad. Y así vamos a comenzar a tejer un punto alto en cada uno de los espacios o en los agujeritos que se nos van presentando. Si pueden, al final o van contando los puntos, porque tienen que asegurarse de tener una cantidad de puntos altos impar. Bien, para poder completar el patrón con la puntada casitas. Y fíjense, esto me va a ir quedando así. Sigo repitiendo los puntos altos por toda esta parte. Cuando llegue acá es cuestión de hacer un punto alto sobre cada cadenita y sigo repitiendo hasta llegar acá a este extremo. Bien, y aquí ya llegué al otro lado. Entonces, como voy a cambiar el color, ya puedo cortar esta hebra, ajusto y fíjense, esta vuelta se ve así, simplemente tejiendo puntos altos. ¿Sí? Ahora para hacer el cambio de color, para mantener la continuidad, entonces como si hubiésemos hecho las dos cadenitas, giramos, acá hago nudo deslizado, busco acá el primer puntito, paso el nudo, este como es el derecho, este como es el revés, yo voy a tejer acá por el revés, paso el nudito para que quede por el revés, ¿sí? Comienzo y tejo dos cadenitas y hago la siguiente vuelta con puntos altos. Aquí se me olvidó decirles, tengo, solo por si quieren saber, 179 puntos altos. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a comenzar a tejer la segunda vuelta de mi patrón, del patrón que estamos realizando. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mantener el patrón y vamos a repetir la cantidad de vueltas que necesitemos hasta darle cobertura total al busto. ¿Sí? Recuerdan que aquí estábamos un poquito más allá del centro. Entonces vamos a repetir vueltas manteniendo el patrón hasta cubrir por completo el busto. ¿Sí? La última vuelta que vayan a hacer en la parte de acá tienen que finalizar con punto casitas, igual que en la parte inferior. Bien, entonces vamos a seguir repitiendo y una vez que hayamos dado vueltas suficientes, esto se ve de esta manera. Fíjense, aquí solo alcancé a hacer una vuelta en puntos altos y culminé con la vuelta de puntos casitas. ¿Sí? Esto me da el ancho necesario que yo necesito para la talla que estoy haciendo. Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de írselo probando. La idea es que no les vaya a cerrar completamente porque este top lo vamos a amarrar acá con una tira de cadenas. Pero les tiene que quedar entre 4 y 6 centímetros por cerrar acá, ¿sí? Esto probablemente sí cierre completo y aquí les va a quedar un pequeño espacio. Si no lo están haciendo para ustedes mismas, aquí en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Bien. Entonces, ahora lo único que nos falta por hacer es el acabado final. Para hacer el acabado final vamos a comenzar, no sé, en cualquier lado, por supuesto desde el derecho. Podemos comenzar acá. Yo el detalle por todo el borde lo voy a hacer en el color verde. Entonces, fíjense, comenzamos acá, no sé si se logra ver bien. Atravesamos la aguja en el último punto. Pasamos el nudo, ajustamos, acá vamos a tejer una cadenita y de una vez allí, en ese puntito vamos a tejer un punto bajo, vamos a hacer la puntada picot, un punto bajo, tejemos luego 1, 2, 3 cadenas y nos devolvemos en estos dos aritos y tejemos un punto bajo. Aquí nos vamos a saltar el puntito de la cadena y pasamos directamente al siguiente punto. En el siguiente punto alto volvemos y tejemos
un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, sujetamos acá, nos devolvemos en estas 2 hebras y tejemos un punto bajo. Seguimos repitiendo, saltamos al punto alto siguiente, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, nos devolvemos en estas 2 hebras, fíjense, estas son las 2 hebras del punto bajo y tejemos un punto bajo, ¿sí? Y así me va a ir quedando este borde de piquitos. Lo vamos a hacer por todo el top, fíjense, lo vamos a hacer por acá, luego por acá, en todos los espacios. Cuando lo hagamos acá en la parte superior, porque aquí también lo vamos a hacer por todo el borde, esta es la parte del cuello, entonces comenzamos en cualquier punto, por decir comenzamos acá, hacemos la puntada picot, saltamos un punto y en el siguiente tejemos la puntada picot, saltamos un punto y tejemos en el siguiente la puntada picot. Así vamos repitiendo hasta finalizar. Cuando ya hayamos dado la vuelta por todo el top, por lo menos miren, aquí que tenemos unos puntitos de costado, no hay problema, tejemos en un agujerito, saltamos uno y en el siguiente hacemos la puntada picot. Sí, es cuestión de repetir. Cuando lleguemos acá nuevamente, cerramos con un punto deslizado, cortamos y ocultamos la hebra. ¿Sí? De esta forma estamos prácticamente listos con el top. Y nos quedaría por hacer la tira de cadenas con la que lo vamos a sujetar acá en los lados. Para hacer esta tira de cadenas vamos a tomar nuestro hilo y acá vamos a sacar unos 10 metros. Sacamos unos 10 metros de hilo. Aquí me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 3.5 milímetros. Doblamos, fíjense, saqué el hilo, lo doblo, acá hago el nudo deslizado y con estas 2 hebras lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tejer cadenitas, ¿sí? Hacemos cadenitas, fíjense, me van a ir quedando así. Acá yo ya hice una. Lo que vamos a hacer es una tira de cadenas. Para talla S y talla M pueden ser 120-125 centímetros. Talla L y XL pueden hacer hasta 150 centímetros en cadenas. Bien, entonces seguimos tejiendo y nos vemos para finalizar. Aquí cuando finalicen la última cadena, lo único que tienen que hacer es sacan acá, cortan y listo. Y bien chicos, una vez que finalicemos, fíjense el borde por toda nuestra blusita o nuestro topcito se ve de esta manera. Ahora lo único que nos queda es trenzarlo acá en los costados. Él va a ir acá. Entonces aquí yo ya tengo las 2 tiritas de cadena. Tomamos una y la comenzamos a trenzar desde acá hasta acá. Y aquí dejamos el espacio suficiente para el brazo. Bien. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es una blusa bastante sencilla y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!